No nos lo han puesto fácil los que acaban de intervenir. He podido pulsar las sensaciones en el café y eran todas muy positivas sobre lo que aquí se ha dicho. En realidad, en general, sobre todo lo que llevamos hasta hoy, pero especialmente lo que acabamos de escuchar, igualmente que las intervenciones de ayer. Soy el hermano Miguel Martín, hermano de San Juan de Dios. Estoy de comunidad en el Hospital Materno Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona y soy el coordinador del ámbito de la bioética en la unidad territorial primera, en la 1. Me toca presentar esta mesa. Voy a hacerlo rápido. No sé por qué, pero en la medida que me hago viejo me pongo más nervioso. Antes era más desenfadado. Mesa que vamos a tocar el tema del distrés moral del profesional en la práctica clínico-asistencial. Yo, por definición, me cuesta un poco asumir los anglicismos. En mi casa me conocen y cuando habla el gerente y estoy por allí, siempre que suelta alguno, que son más de 5, me pide perdón al hermano Miguel, ¿no? Porque yo siempre le digo, pero bueno, pues si esto lo tenemos en casa, ¿no? El distrés, porque el distrés, no hay palabra en castellano que saque esto de catalán allí, pero bueno, es el distrés, ¿no? Me ha hecho gracia que he oído hoy a nuestro amigo de Barcelona hablar de los stakeholders, ¿eh? Hubo una época en que en mi provincia, en mi unidad, solo se hablaba de los stakeholders. Han debido morir todos con el cambio climático porque últimamente ya no hay nadie. Bien, por eso me metí, a pesar de que desde mi rudimentario castellano ya me imaginaba lo que era el término, pero me metí en el diccionario de la Real Academia y dice que es la tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves, ¿no? Iba a decir una palabrota que no la voy a decir, pero que en castellano y en los otros idiomas se dice igual. Es estar muy... Pues eso. Y es que estos problemas no suelen ocurrir solo, como veíamos ayer, en épocas de pandemia, sino en la vida normal de la asistencia. Hay momentos de estrés, hay momentos de gran dificultad. Tuve el placer de realizar mi máster en bioética con el profesor Abel, del que se ha hablado ya aquí en esta reunión. Y él, una vez le cogí en uno de los comités de ética en la que participaba junto con él del hospital, algunas de las frases que a veces decían a mí me parecían muy paradigmáticas y me copiaba algunas y tengo una lista de varias de ellas y revisándolas el otro día me encontré con una que yo creo que nos definiría lo que es el estrés. Más que definir lo que nos genera el estrés. Y él decía, una ligera inquietud tras la toma de gran parte de las decisiones en bioética no es extraña. Y no tiene por qué ser respuesta al temor de un tratamiento equivocado del caso, sino a la sensibilidad de quien toma conciencia de la complejidad del mismo. Es decir, trabajar en bioética, que ha de ser flexible, abierta, a veces es complejo. Sobre todo cuando no se hacen castillos en el aire, sino que hay que tomar decisiones que hay que aplicar a pocos metros de donde se toman y que conocemos sobre aquel a quien se van a tomar y sobre la familia que le rodea. Bien, estos temas los van a tratar los dos profesores que me acompañan. Comenzaremos con el profesor Francisco José Cambra Lasaosa, para los amigos Archi. Es jefe de servicio de medicina interna, jefe de la UCI, del Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos del Sant Joan de Déu de Barcelona,
por lógica, es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona. Él es máster en Bioética aplicada por el Instituto Borja de Bioética y la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo hice el primer curso con Abel, él lo hizo el segundo. Es profesor de dicho Instituto Borja de Bioética. Es profesor asociado de Pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona desde el año 95. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos en el intervalo del 2015 al 2019. Lidera el grupo de investigación en disfunción inmunológica y respiratoria en el niño crítico en el Instituto de Recerca Sant Joan de Déu. Y su trabajo se centra, aparte o dentro de que es el responsable de la unidad de cuidados intensivos, se centra en áreas como la bioética, el paciente neurocrítico y el niño con patología cardíaca crítica. A él le damos la palabra. Muchas gracias, Miguel, por tu afectuosa presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias a los organizadores del Congreso por pensar en mí para desarrollar esta ponencia. El distrés moral. ¿Qué pasa? Está apagado, ¿no? Sí. Ha existido un interés creciente por cuidar al cuidador, ¿no? Y en ese sentido los profesionales sanitarios pues, estamos en una línea en la que se pretende que estemos más cuidados, mejor mimados y más mimados porque vamos a obtener un mejor rendimiento y vamos a poder cuidar mejor a nuestros pacientes. Este interés creciente por estas entidades como el distrés o desasosiego moral, te tranquilizo que tiene una traducción que es o la angustia moral, utilizaré los sinónimos indistintamente, debe distinguirse de la fatiga por compasión y por lo que se denomina burnout o desgaste profesional. Todas estas entidades pueden tener consecuencias negativas para los profesionales, por lo tanto, es interesante su análisis, su estudio y su prevención y tratamiento. Muy brevemente, la fatiga por compasión está generada por las emociones negativas que nos puede producir al final el ayudar a los demás de una manera continuada. Puede parecer una forma más o menos abrupta, no es tan solapada como el burnout, por ejemplo, y las manifestaciones pueden ir desde el agotamiento físico, la irritabilidad, la desesperanza, el sentimiento de aislamiento, etc. Son sensaciones, evidentemente, muy poco confortables para los profesionales. El síndrome de burnout o agotamiento laboral es aquel estado de agotamiento emocional, físico y psicológico tras una larga trayectoria profesional, ¿no? La prolongación de esa trayectoria profesional puede llevar a este síndrome de burnout. Nos ceñimos más a la cuestión de distrés moral y es interesante diferenciarlo de estas entidades. El distrés moral podemos definirlo como aquella situación en la que el profesional sanitario, elige la opción que cree más adecuada, pero no puede llevarla a cabo por alguna restricción. Luego iremos completando esta cuestión. Verán que la mesa que comparto con el doctor Daniel Carneval y indudablemente algunos puntos que habrá una similitud muy clara, pero distinguiremos algunas opciones que iremos comentando. Es diferente del problema o el dilema moral. En el problema o dilema moral, el profesional debe elegir entre dos acciones, dilema, o entre más acciones, ¿no? Lo que sería un problema, potencialmente el conflicto. Y esto no es lo mismo que la angustia o el distrés moral. Tampoco es lo mismo la tristeza que podemos sentir pues, cuando perdemos a un paciente o cuando realmente vivimos de cerca la tragedia que puede suponer para una familia, para un paciente, vivir una situación tremendamente grave, ¿no? No es un problema exclusivo de las profesiones sanitarias. De hecho, tiene un largo recorrido en el ámbito jurídico cuando se trata de expresar aquellos perjuicios sufridos más allá de lo material o más allá de lo patrimonial. Y también, desde el punto de vista sanitario, sí que debemos a Andrew Jamilton, psicólogo formado
en la Universidad de Harvard, filósofo en la Universidad de Washington y bioeticista, que desarrolló su tremenda labor en el ámbito de la bioética también en la Universidad de Nebraska, y él lo definía como dolor o angustia cuando se conoce la acción éticamente correcta a realizar, pero existen limitaciones reales o percibidas que impiden al profesional llevarla a cabo. ¿No? Es una definición muy clara. Fíjense que está descrita y publicada en el año 84, y en una revista hablando de la problemática en el ámbito de la enfermería. Es la primera vez que se desarrolla ese tema en el ámbito de la enfermería. Sienta la definición clara de este concepto, hasta entonces no se había definido de manera adecuada, y además establece un escalón porque denota la primera rebelión por parte del profesional de enfermería, ¿no? Respecto a algunos problemas que pueden existir a la hora de compartir ese tipo de problemas, de hacer valer sus sentimientos. Hablamos de profesiones sanitarias. Se había descrito anteriormente en los servicios médicos para veteranos de la guerra del Vietnam. Aquí la etiología es diferente, es el sufrimiento generado por los soldados al sentirse forzados a actuar contra sus principios morales, ¿no? que eran socavados claramente por las cadenas de mando, ¿no? Es donde se describió también un ámbito médico, porque se describió por los servicios médicos, como os comento, de veteranos para la guerra del Vietnam, ¿no? Así pues, este distrés moral estaba claramente enmarcado dentro de la cuestión jerárquica relacionada con la cadena de mando en el ámbito militar, y también había cierto problema jerárquico en las profesiones sanitarias, como nos comentará posteriormente el doctor Carnevali. Aquí les pongo las causas más frecuentes de distrés moral. Las tres primeras serán patrimonio de la exposición del doctor Carnevali: cuestiones jerárquicas, políticas institucionales, legislación, agendas administrativas. Tocaré brevemente alguna problemática relacionada con la escasez de recursos y, sobre todo, me ceñiré a discernir los problemas clínicos, que hay divergencias cuando tenemos divergencias con otros profesionales, con las decisiones que pueden tomar los pacientes o con las decisiones que pueden tomar las familias o los padres de los pacientes en el caso de la pediatría. Y, como les decía, inicialmente he descrito en profesionales de la enfermería, pero luego con una extensión a todas las diversas profesionales sanitarios, ¿no? Como ya en los siguientes años, como este artículo del año 2013 nos describe perfectamente, ¿no? ¿Cuáles serían las situaciones clínicas que aparecen cuando estamos en esa situación de distrés? Y esta se hace pues mucho más evidente y se consolida. Pues la frustración, la impotencia, la ira. Incluso podemos llegar a poner en duda nuestra competencia. Podemos sentirnos muy desconfortables con nuestra situación y poner en duda esta competencia, incluso pensar que estamos fallando a nosotros mismos y fallando a los demás, ¿no? Por lo tanto, son situaciones que pueden incrementarse, que pueden considerarse pues graves, y que, en la medida de lo posible, debemos de minimizar y tratar. Las unidades de cuidados intensivos quizás sean un sustrato paradigmático para entender la problemática del distrés moral, de la angustia moral. Obviamente puede trasladarse y se traslada posteriormente a otras especialidades, pero sí que es verdad que las situaciones que se viven en unas instalaciones especializadas, en las que existe una atención médica avanzada, se desarrolla un trabajo estresante y emocionalmente exigente para todo el personal que trabaja, TCAIs, enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, etcétera, y porque nos estamos enfrentando con situaciones en las que existe una morbilidad grave y una mortalidad real. Perdemos pacientes, hay confrontación de desafíos éticos y, evidentemente, en muchas situaciones estamos trabajando en una atmósfera realmente tensionada. Fíjense aquí la bibliografía en relación con las unidades de cuidados intensivos. Es sumamente importante. Les pongo algunos ejemplos. Los tres primeros están en el ámbito pediátrico y los otros tres son como ejemplos de los casos descritos en la literatura en la medicina de los pacientes, de los médicos que trabajan en estas unidades, ¿no? Claro, tenemos un contexto de final de vida. Allí hay ¿qué es lo que más preocupa? ¿Qué es lo que más, cuando analizamos y estudiamos estas cuestiones, qué es lo que más preocupa? Todo lo relacionado con la calidad de vida del paciente. La demora en la toma de decisiones médicas, cuando estamos entrando en lo que se denomina obstinación terapéutica, que trataré muy brevemente. Cuando hay una demora en la comunicación honesta sobre el pronóstico.
cuando existen, evidentemente, divergencias con los pacientes y sus familias, cuando existen divergencias dentro del propio equipo y cuando existen divergencias con el resto de los equipos, ¿no? Y esto es algo que es muy habitual en el ejercicio, es un problema que vivimos pues, semanalmente en cualquier unidad de cuidados intensivos. El distrés moral, quizá una de las cuestiones fundamentales, nucleares, sería el que se produce cuando somos conscientes de que estamos realizando tratamientos desproporcionados y cuando conseguimos una supervivencia con secuelas muy importantes y que pueden producir una gran afectación en la vida y la calidad de vida de nuestros pacientes, ya sean pacientes pediátricos o ya sean pacientes adultos. Y precisamente estas inquietudes son las que fomentaron la rebelión, por decirlo de alguna forma, de las enfermeras en aquel primer artículo que describía Hamilton. ¿Por qué ocurre esto en cuidados intensivos, fundamentalmente? Y también se puede extrapolar y extender a otras especialidades. Bueno, remontémonos a los años 50-60, la aparición y perfeccionamiento de la tecnología y las medidas de soporte vital. Es una época muy interesante. Aparecen los criterios de muerte cerebral, el trasplante de cardíaco del doctor Barnard, etc. Es una época quizá con una cierta soberbia, se describe la reanimación cardiopulmonar y los médicos, los profesionales sanitarios estamos imbuidos de una cierta soberbia, de un optimismo exorbitante, por decirlo de alguna manera, y se instaura lo que se denomina el imperativo tecnológico. Con el inicio de los cuidados intensivos, pediátricos, neonatales y del adulto, entre los años 50, 60 y 70, se imbuye nuestra actuación de este imperativo tecnológico que lo que nos viene a decir es que tenemos que hacer todo lo posible médicamente, ¿no? Y esta es la regla de oro durante muchos años. Si algo se puede hacer, esto se tiene que llevar a cabo. Y es cuando tenemos que plantearnos esta pregunta que se ha hecho, que se hace y se hará eternamente, la bioética. Si todo lo que se puede, se debe hacer. No nos quedemos únicamente en el ámbito de los cuidados intensivos, temas como la clonación, etcétera, y siempre nos hemos de preguntar esta cuestión, ¿no? Y fundamentalmente, y esto es muy importante, ¿cuándo y cómo debemos de poner límite a nuestras acciones? Y este tipo de situaciones sí que, créanme, generan una gran angustia moral. Las técnicas de mantenimiento de las funciones vitales, pues muchas veces son francamente beneficiosas. Múltiples intervenciones médicas son beneficiosas en la mayor parte de las veces, pero nos encontramos en situaciones en las que tan solo conseguimos diferir la muerte o conseguir supervivencia con gravísimas secuelas. Es aquí cuando es menester analizar muy bien y plantearnos la limitación del esfuerzo terapéutico. ¿Y qué es? Es cuando nosotros decidimos no iniciar o no aumentar determinadas medidas terapéuticas o retirar o disminución de las medidas una vez instauradas. Y a partir de ahora iré salpicando algunas cuestiones que pueden disminuir claramente el distrés moral de todos nosotros, que si clarificamos diversos conceptos. Para empezar, desde el punto de vista moral, es exactamente igual no iniciar una medida que retirarla. Esto es algo que nos ha golpeado durante muchos años a los intensivistas, a los profesionales de enfermería que trabajan en intensivos, que siempre pensábamos que era emocionalmente, lo es, más fácil no iniciar una medida que retirarla, ¿no? El mero hecho de clarificar este concepto puede disminuir claramente la angustia moral que podamos sentir. Y para esto es muy importante que realicemos un enfoque respecto a la proporcionalidad de los tratamientos. Ya ha salido este concepto en algunas de las charlas que hemos vivido hasta este momento, ¿no? Si hablamos de ordinario y extraordinario, estamos hablando de ventilación mecánica como extraordinario, de ingreso en cuidados intensivos, de sacar la sangre fuera del organismo y oxigenarla mediante ECMO, ¿no? Pero, y si hablamos también de medios ordinarios, podríamos poner pues, la hidratación o la nutrición, ¿no? Podemos hablar de que todo esto es medidas de soporte vital, son todo medidas de soporte vital, y puede ser que nosotros planteemos una hidratación y una nutrición que pueda estar contraindicada en determinadas situaciones. Así pues, es mucho mejor ir de este tratamiento extraordinario u ordinario al tratamiento proporcionado o desproporcionado. Para este paciente puede ser totalmente proporcionado a hacer pues, el cambio sanguíneo que decíamos, la ventilación mecánica, etc. En cambio, para otro paciente puede ser desproporcionado la administración de una perfusión endovenosa, ¿no? Clarificar estos conceptos pueden disminuir claramente la situación de distrés moral. Y para esto tenemos que entender que el valor vida no debe sacralizarse, ¿no? Me gusta siempre acudir a Francesc Abel, que fue mi maestro y el maestro de muchos de nosotros, que nos decía: la vida humana no es un bien supremo, sino que está en función
de otros valores a los que se puede llegar con ella y que le dan un sentido. Es un concepto que también puede disminuir mucho nuestro distrés moral, nuestra angustia cuando tengamos que analizar esta cuestión. Si fomentamos una defensa a ultranza de la vida biológica, entramos en ese imperativo tecnológico que nos impele a mantener la vida bajo cualquier circunstancia. Evidentemente, la percepción juega un papel muy importante en estas cuestiones, ¿no? Entre los profesionales. En iguales circunstancias puede haber criterios diferentes, puede existir un facultativo que plantee el inicio de unas medidas de soporte vital y ver la evolución y según cómo pues actuar, y que otro profesional entienda que esto es completamente inaceptable para él. Por lo tanto, sí que tenemos que jugar con esta cuestión relacionada con la percepción, con la subjetividad que puede encerrar este concepto, y desde ese punto de vista pues entender que lo único que podemos hacer es plantear vías de diálogo, ¿no? ¿Por qué existe proactividad por parte de los profesionales por mantener muchas medidas? Es algo pues, muy habitual en la actuación médica de hoy día. Para empezar, nos encontramos con enfermedades raras que pues, se hacen merecedoras de tratamientos muchas veces innovadores, a veces muy caros, como veremos, etc., ¿no? Cronificación de patologías. Hay patologías que hace pocos años condenaban a la muerte a muchos pacientes y que hoy día se han conseguido cronificar en diversas esferas, en la esfera de la neurología, de la oncología, etc., ¿no? Se han facilitado diversas técnicas como la gastrostomía, traqueotomía, etc. Son mucho más fáciles que hace unos años, por lo tanto, somos más proclives a llevarlas a cabo, ¿no? Valoramos y visualizamos al enfermo de una manera parcial. Puede tener una gravísima afectación neurológica, pero en cambio nos ceñimos a que pueda tener pues, una disfagia, por ejemplo, y eso sea suficiente motivo para que le coloquemos una sonda nasogástrica o un botón gástrico, ¿no? Sin darnos cuenta de que quizá estamos prolongando una vida que con unas limitaciones de su calidad de vida muy, muy importantes, ¿no? Un concepto como hemos conseguido tanto es una de las frases que más veces se repiten, nos repetimos y repetimos nosotros mismos. No hemos conseguido tanto que nos cuesta mucho el dejar de llevar a cabo según qué tipo de medidas, ¿no? Y luego factores emocionales, ¿no? Instauración de tratamientos futiles ante la pérdida de un paciente. A veces somos poco selectivos, incluso nos planteamos pues, tratamientos innovadores cuando tenemos un miedo o la casi certeza de que podemos perder a un paciente. ¿Por qué? Porque nos produce un distrés moral esa pérdida, porque nos produce dolor, porque nos sentimos fracasados profesionalmente y porque hacer todo lo posible, que entre comillas, nos hace generar una seguridad. Esto realmente es un error. Hacer todo lo posible no es la conducta que debemos de seguir en muchísimas ocasiones. A veces cuando cerramos historias hay estos tipos de comentarios balsámicos, ¿no? No, hemos hecho todo lo posible y realmente si lo analizamos es hacer todo lo posible. Lo que ha hecho ha sido prolongar el dolor en un paciente, prolongar el dolor en una familia, ¿no? Proactividad por parte de las familias y de los padres, muchas veces basada en mensajes poco realistas de la enfermedad, por los propios profesionales, que a veces gozamos de un optimismo exorbitante, de los medios de comunicación, de Internet, de las redes sociales, y esto hace que nuestros pacientes o las familias de nuestros pacientes alberguen esperanzas de mejoría o curación realmente poco fundadas, ¿no? Milagrosas, y también, evidentemente, la no aceptación de la muerte, algo muy habitual en el ámbito pediátrico, pero también muy habitual en el ámbito de la medicina del adulto. Permítame ahora que pase a hablar de los recursos. Como les decía, no es una cuestión que vaya a desarrollar claramente, pero la problemática con la pandemia de COVID fue una terrible situación, ¿no? Fue un aldabonazo que recibimos toda la sociedad y los profesionales sanitarios, pues evidentemente también, y allí pues tuvimos que se tuvo que trabajar con una escasez de recursos muy, muy importante, ¿no? Esta cuestión además de recursos, también la tratará más el doctor Carnevale y yo. Me voy a ceñir sobre todo a lo que puede suponer de distrés moral para nosotros la demanda creciente de tratamientos, ¿no? Tratamientos caros y efectivos que existen, pero desmesuradamente caros, y esto va a ir increciendo, y caros y escasamente efectivos o con no probada efectividad. A veces somos pues, proclives también a realizar tratamientos heroicos con escasa fundamentación
científica, buscamos analogías con otras patologías, etcétera, y esto nos abre la puerta para utilizarlos en situaciones que a lo mejor puede funcionar o que a lo mejor no puede funcionar, pero que la no existencia de otros tratamientos pues hace que nos arriesguemos más y que intentemos abrir estas puertas, ¿no? En los próximos años se van a desarrollar avances tecnológicos evidentes, tratamientos específicos muy costosos y vamos a tener unos problemas de financiación sin duda muy claros, ¿no? Igual que estamos vaticinando situaciones desde el punto de vista ecológico terribles, desde este punto de vista también podemos llevarlos a cabo, ¿no? Y como nos decía Ernst Lluch, la innovación tecnológica mejora la calidad, pero no reduce los costes de la atención. La demanda de servicios tiende al infinito y se incrementa la distancia entre lo técnicamente posible y lo económicamente viable. Fíjense que este artículo es del año 2007. Hoy día esto se ha incrementado clarísimamente. Y luego una cuestión fundamental que creo que es trascendente. Dedicar recursos a un determinado enfermo o a un proyecto supone negárselo a otros. Y esto los profesionales sanitarios muchas veces no somos conscientes. Luchamos por el paciente que tenemos delante sin saber lo que nos queda y lo que hay detrás de dar esos recursos a un paciente para que se van a negar a otro paciente, ¿no? Victoria Camps nos dice, hacer justicia y velar por la salud de todos cuando los recursos son casi por definición escasos, va a repercutir en una disminución de la autonomía de las personas y de los mismos profesionales de la salud. Los pacientes, evidentemente, pues va a disminuir su capacidad para tomar elecciones, para tomar decisiones respecto a estos tratamientos y esto, obviamente, los propios profesionales también lo vamos a sufrir. Va a disminuir claramente nuestra capacidad para tomar este tipo de decisiones, para intentar ser beneficientes, porque quizá esa beneficencia, ese buscar lo mejor por nuestro paciente, pues esté pues fuera de nuestro alcance por el problema económico, ¿no? Y ya para ir finalizando, me acercaré a otra cuestión antes de abordar el tratamiento del distrés moral, de cuando tenemos que combatir o analizar y digerir la negativa a algunos tratamientos que consideramos muy evidentemente favorables para el paciente, ¿no? Cualquier acción médica lo que busca es prevenir enfermedades, curarlas y, si no al menos, controlar o minimizar esas consecuencias negativas en un balance adecuado del beneficio y el riesgo. Esto la mayoría de las veces es muy evidente para profesionales sanitarios, para familias, para padres, etcétera, pero existe un desacuerdo en algunas de estas situaciones y cuando esto ocurre, pues se genera un distrés moral también, claramente. Puede haber renuncia a tratamiento por parte del paciente, familias, de los padres, ¿no? Tratamientos que puedan ser más o menos efectivos. ¿Cómo nos puede tranquilizar esta situación y disminuir nuestro distrés moral? A mayor incerteza pronóstica, ayer se habló de la incertidumbre y muchas veces trabajamos en esas circunstancias, a mayor incertidumbre, mayor incerteza pronóstica, más tiene que pesar la opinión de los padres, la opinión de los pacientes o la opinión de la familia del paciente, ¿no? Pero hay situaciones en las que es muy claro lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, todo relacionado con las vacunaciones en el mundo pediátrico, el diagnóstico precoz en el recién nacido, tratamientos con vitamina K, para que sea profilaxis de la hemorragia en el recién nacido, una dieta adecuada. Cuando nos enfrentamos con esas situaciones, créanme que es muy fácil tener este distrés moral y muy difícil de digerirlo y de entenderlo. Es que hace unos meses tuvimos un niño, un recién nacido al que no se le había administrado vitamina K por voluntad expresa de los padres y ese niño tuvo una hemorragia intracraneal grave, ingresó por este motivo, ¿no? Y esto condicionará unas secuelas de por vida. ¿Qué podemos hacer nosotros ante estas circunstancias, ¿no? Y esto realmente es un claro ejemplo de lo que supone el distrés moral. Yo tengo claro qué tengo que hacer, pero no puedo llevarlo a cabo, ¿no? También hemos de olvidar que la aparición de conflictos en una sociedad como la actual, en la que hay factores, corrientes migratorias, sociedades pluriculturales, los factores socioculturales son tremendamente importantes y nos exige una buena cintura pedagógica, una buena voluntad de diálogo para poder solucionarlos y alentarlos, ¿no? Ya para el final voy a ceñirme a comentar algunas estrategias para la reducción de la angustia moral que quizá compartamos también con mi compañero de mesa, el doctor Carnevali, y que teniendo en cuenta también que la angustia moral lo que nos dice es que somos sensibles a la moralidad que impregna todos los actos que hacemos los profesionales sanitarios. Por lo tanto, debemos de jugar con un cierto grado de angustia moral. No es malo tener un cierto grado de angustia moral. Por lo tanto,
los objetivos no tienen que estar destinados a la supresión de ese sentimiento sano que lo que nos hace es alertarnos sobre la moralidad de nuestros actos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, discusión de problemas y sesiones de debriefing, ¿no? Un facilitador se reúne con los miembros del equipo, permitiendo la expresión de frustraciones, de sentimientos. Esto es algo que, evidentemente, añade salud a ese tipo de situaciones y que hacemos en nuestro hospital, por ejemplo, y en muchos centros, ¿no? La consultoría de ética clínica, que estamos trabajando y que se está pues, teniendo más en cuenta en todos los hospitales de la institución, permite que haya una persona que esté más cercana, que pueda revisar el caso con los implicados de una manera urgente, el mismo día o de un día para otro, que va a generar reuniones con el equipo multidisciplinar, incluyendo a veces el paciente y la familia, y que documenta su acción en la historia clínica, ¿no? Otra cuestión importante son lo que se denominan SWOT rounds, que son reuniones periódicas para compartir los aspectos emocionales y sociales que se enfrentan al tratar una de estas situaciones, ¿no? El profesional, para brindar una atención compasiva, debe sentirse apoyado en su trabajo, lo que decíamos antes de cuidar al profesional, ¿no? Y estas SWOT rounds se iniciaron en Boston. Ken Schwartz fue un abogado afecto de un cáncer de pulmón que falleció en el año 1995 a los 40 años de edad. Y él decía, y publicó un escrito en el Boston Globe, que los actos de bondad más pequeños hacían soportable lo insoportable, ¿no? A partir de su muerte, su familia creó esta fundación, y es una fundación que se puede consultar, como los veo aquí en su página, como les señalo aquí en su página web, y que una de las preocupaciones importantes es el tratamiento y prevención del distrés moral. Muy parecido al que nos planteaba Albert Llobet, como saben, fue un médico catalán, especialista en medicina preventiva y que fue fundador del Foro Español de los Pacientes, ¿no? En esta misma tesitura nos decía, los pacientes queremos que nos cuiden. Dice, yo ya acepto que no me curen, pero me costaría aceptar que no me cuiden, ¿no? Y las rondas de ética preventiva en áreas sensibles. La Universidad de Kentucky, también en su página web, explica ese tipo de situaciones que ya se hacen, ¿no? en muchos centros. Son reuniones semanales con un eticista clínico, con un equipo multidisciplinar formado por trabajador social, asistente espiritual, etcétera, y en aquellas zonas de peligro, en aquellas zonas en las que se pueda generar ese tipo de problemas, ¿no? Pues unidades de cuidados intensivos, unidades de cuidados paliativos, etcétera, y permite una identificación temprana de estos problemas. Al final, la idea fundamental es crear un clima ético adecuado en las unidades de cuidados intensivos, que haya una toma de decisiones compartida, evidentemente una integridad profesional y afrontar los problemas éticos de manera reflexiva y colaborativa, ¿no? Buscando relaciones de confianza. Al final, lo que tenemos que buscar es relaciones de confianza con nuestros pacientes, con las familias de los pacientes, con los padres de los pacientes, generando unas expectativas realistas. La formación en ética es fundamental, quizás sería la mejor opción para dar habilidades y conocimiento y abordar de manera adecuada los problemas éticos. El papel del Comité de Ética Asistencial es fundamental porque nos va a ayudar a resolver los conflictos éticos y además pues, va a promover, como es una de sus funciones, la formación para los otros profesionales, ¿no? El último concepto que les planteo es el residuo moral. Son aquellos sentimientos persistentes después del evento que desencadenó la angustia moral y que pueden acumularse con el tiempo. Entonces hemos de pensar en la formación de nuestros estudiantes de medicina, de enfermería, en nuestros residentes, porque este tipo de circunstancias, de situaciones de estrés moral, pueden moldear claramente su desarrollo profesional. Y así es muy importante que los mentores, las personas que estamos dedicadas a formar, que vamos a servir como modelos, tengamos bien resuelto este problema del residuo moral, porque si no, lo que podemos hacer es perpetuar la tensión ética, ¿no? Otras opciones serían el mindfulness, ¿no? Atención plena o conciencia plena para prestar atención al momento presente. En todo momento somos conscientes de lo que estamos pensando o sintiendo, ¿no? Y es una buena estrategia para poder conseguir sensibilizarnos ante los momentos éticamente importantes de la práctica diaria. Permite incrementar la aceptación emocional y la voluntad de tolerar emociones y sensaciones incómodas, y también la utilización de la bioética narrativa, la literatura, el cine, requiere un aprendizaje, este manejo adecuado, pero analizar el mensaje que queremos transmitir y valorar qué narración puede sernos más útil para su transmisión, ¿no? Esto también es una cuestión francamente interesante. Aquí tenemos un libro de Tomás Domingo Moratalla y de Lidia Feito Grande, que tendremos esta tarde aquí, hablando de bioética narrativa, ¿no? Y es una opción muy importante, tanto para tratarnos nosotros, ¿no? como para ayudar a formar a las personas más jóvenes. Y ya para finalizar, hablar de los valores, ¿no? Recurro otra vez a Abel, que en esta
frase larga, pero lo que me interesa recalcar es que por esto, como dice, por esto sería necesario, ¿no?, que estuviéramos de acuerdo en los valores a transmitir, en su jerarquización y, en definitiva, en la concepción que tenemos del hombre, de la sociedad, del sentido de la vida y de la muerte. Como esto no es posible, vamos a intentar llegar lo más cerca posible, ¿no? Y para esto pues necesitamos, sobre todo, deliberación. Diego Gracia insiste también, la bioética tiene como objetivo que los profesionales y las instituciones aprendan a gestionar los valores y los conflictos de valor, ¿no?, para que se puedan tomar las mejores decisiones. Y la deliberación es lo que tenemos que llevar a cabo. No es un procedimiento, no es hablar, sino que es un procedimiento técnico, ponderar argumentos a favor y en contra de alguna proposición. Ya para finalizar, recalcar la cuestión de los valores, ¿no? ¿Qué es valioso para el paciente? Debemos ser muy sensibles a esa cuestión. ¿Qué es valioso para nosotros? Y a partir de allí, pues valorar sobre todo los valores más interesantes desde el punto de vista profesional, ¿no?, y llevarlo en conjunción con las virtudes. Humanizadores del trato con el enfermo, la escucha atenta, la actitud dialogante, la empatía y la compasión, la delicadeza, el respeto a la confidencialidad, la intimidad, la honestidad, la veracidad y la hospitalidad en el contexto de excelencia. La hospitalidad no solo de que el paciente se sienta como en casa y bien cuidado con nosotros, sino ofreciéndole una excelencia técnica sin igual, que es lo que tenemos que hacer sobre todo en las unidades tecnológicamente más dotadas, ¿no? Me gusta acudir siempre al final, cuando hablo de valores, a la humildad de Antonio Machado. No me dice tu verdad, no la verdad, y ven conmigo a buscarla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cambra. Puntualidad como la del AVE en sus buenos tiempos. 30 minutos. Como la del AVE en sus buenos tiempos. 30 minutos clavados. Se me ha olvidado en la presentación uno de los datos que creo que con lo que ha dicho hubiera sido... Él también pertenece a una de las... a la comisión de la Generalitat para el tema de la medicación, de la nueva medicación, ¿no? Sí, tratamientos innovadores fuera de uso, ¿no? Tratamientos compasivos, etc. Muy bien, pues muchas gracias. Se me ha olvidado decir que es de Barcelona, pero tiene genes de Aragón, ¿eh? Los padres vienen de otro sitio, ¿eh? Pero se ha hecho hombre en Barcelona, ¿eh? Ahora nos viene un señor de Cádiz, ¿eh? Que Cádiz es mucho Cádiz, ¿eh? Nos viene el profesor Daniel Carnevali Ruiz, que es jefe de servicio de medicina interna del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid. Es licenciado en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, completando su formación como internista en el Hospital 12 de Octubre de Madrid en el año 93, dedicándose desde entonces a la sanidad privada en el ámbito hospitalario. Es máster en bioética, en este caso por la Universidad Comillas. Participó en el desarrollo de la Clínica Moncloa desde su inauguración en el año 94. Ha asistido a diversos cursos de actualización en el ámbito de la especialidad en la Universidad de Harvard y en la Clínica Mayo de Rochester. Dentro del campo de la medicina interna ha centrado su actividad en el manejo clínico de pacientes pluripatológicos, enfermedades autoinmunes sistémicas, pacientes con problemas médicos y psicopatología asociada, pacientes con infección VIH, siendo en este último campo una referencia dentro de la sanidad privada de Madrid. Doctor Carnevali, somos todo oídos. Hola. Buenos días, muchísimas gracias, hermano Miquel, por la presentación. Muchísimas gracias a los organizadores por la oportunidad que me da de participar en este foro. Decía Jaime Tatay que se sentía un poco como el síndrome del impostor. Yo eso lo elevo a la máxima potencia después de todas las ponencias que he visto y que he oído. Y explicar un poco desde dónde vengo yo aquí, porque claro,
la órbita académica en bioética es muy potente y hay gente que piensa muy profundamente con grandes fundamentos y formación que fundamenta todas las cosas. Yo estoy en un ámbito mucho más clínico. Yo soy un médico de a pie, estoy viendo pacientes todo el día y mi interés en la bioética ha sido muy tardío y con una formación tardía, pero bueno, he descubierto que complementa muy bien y es necesaria para la práctica, ¿no? Y desde ahí, pues, estoy empujando también a mi hospital para que la bioética forme parte de la cultura del hospital. A ver. Ahora. Entonces, la bioética al final, en alguna ocasión escuché que es como una ocasión para parar y pensar. Y me parece que cuando uno está metido en una dinámica como la que solemos tener, parar y pensar es absolutamente necesario cuando los problemas son tan complejos, ¿no? Y se me ha propuesto que hable sobre el distrés moral, ¿no? Y el domingo, sin ir más lejos, en el ABC salía a doble página esta noticia, ¿no? Oncólogos quemados, tenía que elegir entre mi salud o ser un mal médico, tuve que parar. Y como subtítulos, 57% de los oncólogos sufren agotamiento psíquico, hasta un 38% se plantea dejar la especialidad, ¿no? Digo, esto me viene al pelo para la charla del miércoles. Bueno, yo creo que es más actual imposible, ¿no? Más actual imposible. O sea, que estamos hablando de algo que es frecuente, que es actual, que preocupa. No estamos hablando de cosas que ya sabemos, en el año 2050, ¿qué va a ocurrir? Bueno, antes estábamos discutiendo qué va a ocurrir en el año 2050 y la verdad es que, en fin, el mensaje apocalíptico que se traduce a veces contrasta con el hecho de que la esperanza de vida en el ser humano está aumentando año tras año y que las tasas de muerte precoz son cada vez menores y que parece que la calidad de vida en el mundo, pese a todos los problemas, y los hay, y somos conscientes, parece que está aumentando. O sea que el mensaje apocalíptico hay que contrastarlo con una realidad y es que parece que las cosas no van tan mal, ¿no? Pero bueno, hablando de distrés moral, lo ha explicado antes el doctor Cambra, parece que surge una cuestión. Sabemos lo que hay que hacer, pero tenemos dificultad para ponerlo en marcha y eso nos produce sufrimiento, nos produce desasosiego, llámese como se quiera, distrés, ¿no? Ya se ha explicado que esto no afecta solamente a los sanitarios, que afecta a muchas otras profesiones y se ha querido también ver desde un punto de vista más amplio. Al final tiene que haber como tres componentes en ese desasosiego. No vale solamente con estar estresado, estar agotado física o emocionalmente. Tiene que haber una conexión con una problemática moral. Es decir, tiene que haber un evento moral que puede ser muy variable, el dilema moral o el problema moral, o un ambiente de conflictividad moral, la institución en la que estoy no comulga con mis principios, o tengo dificultades estructurales para ponerlo en marcha, mis decisiones. Ayer se habló una hora entera sobre el problema de la incertidumbre y no saber si lo que voy a hacer va a tener los resultados que espero que tengan, eso es motivo de sufrimiento. La injusticia conceptual, que llaman en algunos artículos, ¿no? Es decir, cuando una persona se supone que no puede tomar ciertas decisiones en razón de su cargo o en razón de su especialidad. Y por eso en el ámbito de la enfermería, por ejemplo, esto ha surgido precozmente y es una tradición, conflictividad entre médicos, enfermeras y enfermeros sobre hasta dónde pueden llegar su ámbito de decisión y todo lo que supone de conflictividad entre equipos, ¿no? Esto genera estrés psíquico y estrés psíquico tiene una parte física, que es el síndrome de estrés. Si hay algún psiquiatra aquí, pues sabe de lo que hablo. Adaptación al estrés, sudores, palpitaciones, nerviosismo, insomnio, pérdida de peso, desmotivación, depresión, todo lo que queráis, diarrea crónica, dispepsia. Pero todo esto puede llegar al burnout. El burnout que es un poquito más, es una vuelta de tuerca y es esa situación en la que el individuo se siente desconectado emocionalmente de lo que hace. Y entonces empieza a tener lo que se llama cinismo profesional. Me importa lo que hago, muy poco, acabo mi turno y me voy, y lo que venga detrás, que se arren. Ya vendrá alguien que resuelva. Yo vengo a cumplir, hago y me voy, pero no me implico. Ese no implicarme ya forma parte del burnout, ¿no? Y finalmente esto puede acabar con el abandono profesional. Y esto es una realidad que estamos viendo muchísimo hoy en día. Durante la COVID fue tremendo y sigue siendo. Por tanto, no es lo mismo tener estrés solamente que tener un desasosiego moral o distrés moral.
¿vale? Tampoco es la fatiga por compasión, lo que se ha explicado antes. ¿Cuál es el proceso? El proceso es que el profesional tiene un juicio sobre lo que hay que hacer, pero percibe alguna resistencia, y las consecuencias son muchas, desde que hago mal mi trabajo y perjudico al paciente o a su familia, o que empiezo a evitar enfrentarme con los problemas, empiezo a bypassear los temas y al final me convierto en una persona mala profesional. O lo que hemos explicado antes de pérdida de integridad moral o inseguridad, frustración, el burnout, etc., ¿no? ¿Qué factores hay implicados aquí? Bueno, dependiendo del ámbito profesional son distintos, aunque podemos compartir puntos comunes. En el ámbito de la enfermería, por ejemplo, es clásico el tema de la subordinación en la toma de decisiones. Tengo que tomar decisiones que no comparto o que no entiendo o que nadie me ha explicado. Y eso genera distrés. La jerarquización del trabajo. Tengo una coordinadora o un coordinador, un supervisor, un subdirector de enfermería, un director de enfermería, alguien más que al final no entiendo por qué se toman las decisiones. En los últimos tiempos está habiendo una epidemia de movilidad profesional. Hoy estoy trabajando en pediatría, pero mañana me ponen en geriatría o me ponen en cuidados paliativos o me cambian al ambulatorio donde no tengo dominio de lo que se está haciendo y vengo a estar unas horas y me desconecto del trabajo. Y eso genera distrés. Y por lo tanto es necesaria una formación continuada. ¿Qué ocurre con la formación? Pues que la formación acaba cuando acaba el grado y luego hay instituciones que se preocupan más de la formación continuada y otras no. Me tengo que comer yo ese plato yo solo, ¿no? Y eso se puede hacer o no. Entre los médicos, dificultad de proveer terapias, ya lo ha explicado el doctor Cambra, la burocratización, las historias clínicas electrónicas con miles de sencillos procesos que solo cuestan 25 clics para llegar a donde quiero llegar. Yo clasifico los problemas en fácil, 25 clics, moderado, 30 clics y ya tienes que llamar al especialista, 150 clics. Y esto lo estamos viviendo a diario, ¿no? Listas de espera, informes interminables. Las listas de espera que a veces los provocamos nosotros mismos, pero muchas veces somos miembros de una estructura que es ineficiente, ¿no? Y eso nos produce desasosiego. Lo mismo para la formación continuada de los médicos. ¿Qué decir? ¿De quién depende la formación continuada de los médicos? ¿De las instituciones? ¿De la industria farmacéutica? ¿Del interés personal? Complicado. En los gestores también hay distrés moral, ¿eh? Y todos conocemos lo que es la presión asistencial, listas de espera, cómo tenemos que priorizar recursos y negárselos a otros en favor de unos, y eso produce dificultad. La politización de la gestión sanitaria, no hace falta hablar mucho de eso porque todos somos conscientes. En algunos casos será para bien, quizás, en otros pues hemos visto las consecuencias, pero también los pacientes tienen distrés, ¿no? Y las familias. Muchas veces no entienden cómo se toman las decisiones. Se me ha puesto tal tratamiento, se me ha negado tal tratamiento, no lo entiendo. ¿Por qué no voy a la UCI? ¿Por qué sí voy a la UCI? ¿Por qué no me aplican la diálisis? ¿Por qué? Esto a veces no se entiende bien y genera distrés más allá de del propio sufrimiento que genera la enfermedad, ¿no? Como ejemplo, durante la pandemia, se habla mucho de la pandemia, pero yo creo que es un buen ejemplo de situación de distrés moral compartido, ¿no? Yo ayer le conté esta charla a los compañeros del equipo y me dijeron, oye, estás hablando de todo de problemas. Y yo creo que es importante que todo el mundo sepa que esto es una parte, pero que en general los sanitarios tenemos un privilegio sobre otras profesiones. Y es que el objeto de nuestro trabajo, el fruto de nuestro trabajo, lo vemos muy a corto plazo y es muy reconfortante. Y eso, por ejemplo, un tipo que está controlando costes en una oficina y que analiza procesos económicos puede no ver directamente el fruto de su trabajo. O una persona que está en una cadena de producción, en una fábrica, puede no ver el fruto de su trabajo, ¿no? Entonces, hay que matizar que estos son problemas que están, que es real, que le provoca ganas de irse corriendo al 40% de los oncólogos en España, pero que hay un sustrato de beneficio directo de nuestra profesión. Y eso es un privilegio que tenemos que ser muy conscientes de eso. Quizás decírnoslo muchas veces como estrategia terapéutica para vencer cuando nos acosa la tentación del desgaste moral, ¿no? Durante la COVID, la palabra incertidumbre estaba en el diálogo. No sabíamos lo que teníamos que hacer. Lo que teníamos que hacer cambiaba de día en día. Se dijo ayer en la charla que hablábamos de esto, 40.000 publicaciones en menos de 2 meses. Teníamos ni idea de por dónde tirar. Unos decían que hidroxicloroquina. Los americanos hablaron del remdesivir,
Y todo el mundo se puso a poner Remdesivir, luego la OMS dijo que Remdesivir no servía para nada. Claro, Estados Unidos se había quitado de la OMS un poquito antes. Y la compañía que fabrica Remdesivir es americana. Y como America First, pues quizás eso influyó un poco, no sé. Quiero pensar que algo influyó. El caso es que seguimos poniendo Remdesivir y no sabemos muy bien si actúa en qué casos. Ya se ha matizado un poquito esto. No quiero ser tampoco simplista, pero en fin, ha habido muchas decisiones que se dieron por buenas, que luego se han revisado y no son tan buenas, ¿no? Hubo un conflicto de conciliación. Los profesionales teníamos el problema de cómo llegamos a casa, ¿no? Ahora voy a contagiar a mi familia se va a morir porque yo estoy dedicado, no es justo, etcétera. Sin embargo, como dato que palió las consecuencias de todo esto, en esa época, y todos los que vivimos esa época profesionalmente, sentimos el calor de la sociedad, los aplausos, y hasta nos dieron un premio conjunto, Premio Príncipe de Asturias. A ver, ¿quién de aquí dice que es Premio Príncipe de Asturias? Yo lo digo. Y es la monda, ¿no? Es la monda. Nadie dice que es Príncipe de... Vamos a ver, hemos compartido premio con gente ilustrísima, ¿no? Como Nadal. Bueno, en la pospandemia tenemos otros problemas de distrés moral. Escasez endémica de profesionales, ya no estamos en pandemia, que es la frase del año, no, por lo tanto hay menos sensibilidad, menor reconocimiento social, nos sentimos más solos, hay un debate encarnizado entre sanidad pública y privada, politización, etc. Por lo tanto, ahora mismo hay condiciones, digamos, de toda la vida que siguen afectando y que afectan a las problemáticas morales, como son el aumento demográfico, la edad de la población está creciendo, la senilidad, el aumento de la demanda que se ha dicho es infinita, el aumento de comorbilidad y fragilidad de muchos pacientes, la asistencia clínica multifragmentada, uno ve lo suyo, su parcelita, y allá que te apañen. Eso es de siempre. Y además, en los últimos años, aumenta la fragilidad familiar, familias disgregadas, separadas. La globalización en esto no ha ayudado mucho. Sociedad muy plural, lo cual es una bendición para todos, pero también añade una complejidad mayor, ¿vale? La irrupción de la tecnología, en particular la tecnología de la comunicación, la inteligencia artificial, las historias clínicas electrónicas y burocratizadas, modelos de asistencia que se dan por válidos de entrada y que pueden ser muy útiles si se hacen bien, pero que ahora mismo distorsionan mucho la atención y no sabemos cómo actuar, porque hemos sido formados en una atención clínica cara a cara. Y de repente, de buenas a primeras, hoy ya me dicen que tengo que hacer un 30% de las consultas telefónicas, o ni siquiera telefónicas, algo que se llaman consultas no presenciales o asincrónicas, que le llaman. Es decir, el paciente va al hospital, se hace yo que sé qué pruebas, y yo las veo en otro momento, y yo le informo en una historia clínica electrónica que el paciente se conecta en otro momento para ver lo que yo opino sobre eso. No estamos formados en eso, ¿no? ¿Qué cosas se pueden tener en cuenta haciendo un análisis ético de este desasosiego moral? Bueno, si cogemos los 4 principios clásicos de la ética principialista y nos centramos en la autonomía, por ejemplo, y decimos, bueno, vamos a ver, el paciente tiene distrés moral cuando no se le respeta su autonomía y sobre todo cuando el proceso es más complejo y cada vez las decisiones requieren más explicaciones y requieren más bajar a su nivel. Y tenemos el tiempo que tenemos o tenemos la preparación para la comunicación clínica que tenemos. Y por lo tanto, la distorsión en la información que recibe el paciente para tomar una decisión razonada y moralmente correcta es mayor. No digamos cuando el paciente ha perdido autonomía por dificultades cognitivas o estados patológicos, ¿no? El profesional, por otro lado, tiene pérdida de autonomía cuando no gobierna su agenda. Esto lo estamos viendo a diario, las listas de espera te indican lo que tienes que hacer por minuto de trabajo, ¿no? La dificultad para mantener la competencia profesional, ya lo hemos hablado, de quién está a cargo la formación continuada de los médicos. Eso genera distorsión en la autonomía. Si hablamos de eficiencia y no maleficencia, el aspecto de la incertidumbre, no voy a insistir porque ayer se habló 1 hora entera de la incertidumbre, está en el ABC de nuestro trabajo y genera dificultades. Criterios de futilidad, lo hemos hablado antes, expectativas realistas o no de los pacientes. Si todo el mundo sabe lo que es una reanimación cardiopulmonar, en las películas el 99% de la gente que se hace reanimación cardiopulmonar sale adelante.
Y eso genera la sensación en el público general que si tú reanimas, sobrevives, y además sobrevives jugando al mus a la hora siguiente, ¿no? Eso es una expectativa completamente irreal, ¿no? Y si hablamos de justicia, pues ya hemos hablado de la dificultad para asignar recursos, para distribuir con criterios justos y que todo el mundo reciba lo que debe recibir. Se puede hacer un análisis ético desde la óptica de los cuidados, ¿no? Es decir, el ser humano no está solo, tiene una vida en relación y unos y otros nos debemos un cuidado. Joan Tronto, en su trabajo, ha descrito 5 etapas en el cuidado: caring about, ser sensible a la necesidad del otro; caring for, asumir el cuidado, por lo tanto tienes que haber responsabilizarte de ese cuidado, no solamente te das cuenta de lo que necesita el otro, sino que te haces cargo; prestar ese cuidado, tienes que hacerlo con competencia, tienes que estar preparado; recibir el cuidado, a su vez, supone un feedback con la persona que recibe el cuidado, y para volver a recuperar su percepción de los cuidados que recibe en función de sus valores y sus preferencias; y finalmente, tener en cuenta que en el cuidado no estamos hablando de 2 agentes, cuidador y cuidado, sino eso en un contexto social y en un contexto relacional. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta aspectos de pluralidad y valores y justicia, como estábamos viendo. Todos estos aspectos, si no se tienen en cuenta, generan sufrimiento añadido. Para acabar un poco mi parte, yo voy a sugerir algunas estrategias que puedan minimizar el impacto negativo que tiene todo este tema del distrés moral o desasosiego moral. Y establezco como 3 niveles: nivel institucional, nivel de equipos y nivel individual, ¿vale? Esta mañana se ha hablado de instituciones comprometidas con liderazgo ético, ¿vale? Yo creo que esta es una buena ocasión para que las instituciones, San Juan de Dios ya lo está haciendo, pero todas las instituciones sanitarias, mi hospital y mi grupo hospitalario está trabajando en eso también, con otra perspectiva diferente, no una perspectiva de humanismo cristiano, sino una perspectiva empresarial, pero empresarial sabiendo que se le están yendo profesionales cada día, y en parte por esto. Por lo tanto, tiene que cuidar o retener el talento. Eso que se llama retener el talento es un capítulo, ¿vale? Claro. Entonces, la sensibilidad de las instituciones para incluir esto en la agenda, para incluirlo en los planes estratégicos. Saber, por otro lado, que el tener algo de distrés moral, un poquito de desasosiego, no es tan malo. Quiere decir que tenemos conciencia moral, que no somos autómatas. Por tanto, cierta problemática no viene mal. Nos hace ser conscientes de que tenemos que parar de vez en cuando a pensar sobre lo que hacemos. ¿Y qué acciones se pueden poner en marcha? Bueno, pues políticas de escucha. Bueno, pues desde el café con el director que se propuso en mi trabajo en mi hospital hace unos 3 o 4 años, el director se proponía tomar un café con aquel que quisiera hablar con él, ¿vale? Una vez a la semana. Bueno, fue un poco cómico, ¿no? Pero bueno, es una actitud de dirección, ¿no? Transparencia en la toma de decisiones. Tú tienes que explicar a la gente por qué se toman las decisiones y cuál es el sustrato de ese razonamiento. Se ha hablado ya de la inversión en formación ética, identificar áreas de alto impacto, porque hay unas zonas donde esto se ve más, por ejemplo, en cuidados intensivos, en urgencias, en las áreas de paliativos, en donde se maneje el final de vida, en el ámbito psiquiátrico también se ve especialmente, ¿no? Y crear canales de comunicación en las empresas. Todo eso es a nivel institucional. A nivel de equipos, bueno, se ha hablado ya de la importancia de los referentes éticos, las consultas éticas, las rondas éticas, los protocolos y guías de práctica clínica que incluyen aspectos éticos. Durante la COVID, por ejemplo, hubo una serie de equipos que diseñaron estrategias de ingreso en intensivos y criterios de triaje para aceptar o no pacientes en intensivos con una valoración ética. Y sobre todo el trabajo en equipo, ¿no? Trabajo en equipo que puede disminuir la conflictividad ética en la toma de decisiones. Junto a ello, y ya se han explicado también, servicios de soporte emocional. Hay hospitales donde hay equipos de gente que apoyan a la gente que tiene dificultad ética, ¿vale? Y a nivel individual, cada uno de nosotros, ¿qué podemos hacer? Primero, saber si somos o no conflictivos. Hay gente con un perfil de sensibilidad diferente. Hay gente que sufre por todo y gente que le importa todo 3 pepinos, ¿vale? Entonces, en la gente más hipersensible, o por
circunstancias de personalidad o por antecedentes de problemática o por haber estado trabajando en un medio más conflictivo, ahí se identifican situaciones de alto riesgo y entonces uno puede identificar a esas personas y hacer una intervención personalizada. Adaptar y redefinir los puestos de trabajo. Fijaos, no todos valemos para todo. Entonces los jefes y los supervisores tienen que redefinir algunos puestos de trabajo y adaptarlos, porque la formación que tenemos como enfermeras, como auxiliares, como médicos, a priori nos capacita para un mínimo, pero luego la especificidad de nuestro puesto tiene que ser estudiada por los responsables de equipo, ¿vale? Definir las capacidades diferenciadas y los, entre comillas, los privilegios. ¿Qué puede hacer cada uno en cada equipo? Por ejemplo, informar sobre la muerte y tomar decisiones de fin de vida. ¿Todo el mundo en un equipo puede decidirlo? ¿O tenemos que decir a alguien que intervenga específicamente en ese proceso? Programas de apoyo, de counseling. El otro día leía que una técnica que está validada y que funciona para disminuir la conflictividad es acostarse todos los días diciendo, a ver, ¿qué 3 cosas buenas me han pasado hoy? Una cosa tan sencilla y tan aparentemente tonta, ¿no? Y luego el equipo de los CEAs, de los comités de ética asistencial, que pueden lubricar un poquito todo este manto de relaciones, ¿vale? Conclusiones. El distrés moral en la práctica asistencial es frecuente, genera un impacto importante en la tarea clínica, es un proceso multicausal y afecta a toda la estructura sanitaria, desde los pacientes, los prestadores de cuidados, los gestores y hasta los planificadores. Se puede analizar éticamente el distrés moral desde una óptica principialista, pero también desde una ética de los cuidados. Y podemos caminar hacia instituciones y equipos sensibilizados con este tema y diseñar estrategias que minimizan su impacto negativo. Y en este sentido yo creo que hay tarea para los CEAs que de forma histórica están permanentemente buscando su sitio en las organizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No se ha pasado. Usted ha llegado antes de tiempo, ¿eh? El doctor Cambra ha llegado como el ave, hemos dicho el ave en sus buenos tiempos a la hora. Usted se ha adelantado como el ave en los mejores tiempos. Bien, pues ahora los cercanías nos pueden traer preguntas. Si tienen por ahí, pasará. Me alegra transmitirle, doctor, que todos los que estamos aquí somos Premio Príncipe de Asturias. Quedo muy agradecido. Incluido usted. Nos lo concedieron a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios hace 5 o 6 años. Aquí hay una pregunta que... Da gusto trabajar con gente tan importante. Que tenga el príncipe. Ya me siento mejor. Hay una primera pregunta que no va dirigida concretamente a ninguno de los dos, por lo tanto va para quien quiera responder o se vea más capacitado. ¿Cómo enfrentarnos a la discordancia de valores en las situaciones en que el equipo sanitario se propone mejorar el dolor de la persona y la prioridad de la persona es aferrarse a su dolencia para no volver a una actividad laboral insatisfactoria? Voy a contestar yo. La frase más escuchada en las consultas de traumatología y de reumatología es: no, doctor, si mejor estoy, pero para trabajar todavía no. A ver, esto de aferrarse a la patología, a ver, yo creo que tenemos que tener cuidado, porque yo hace un mes, en la primera clase de tercero de medicina, pregunté a los alumnos de tercero de medicina si al hacer una historia clínica ellos opinaban que los pacientes mentían. Y levantaron la mano casi todos. Y a mí esto me preocupó mucho. Porque los pacientes no mienten. Más allá de algún caso de rentista o de, en fin, alguna situación de abuso, ¿no?, que siempre se da. Pero la creencia que los estudiantes de medicina que todavía no han visto pacientes, me sorprende, es decir, son estudiantes de tercero, todavía no han pisado el hospital. La creencia a priori, ¿no?, el prejuicio que se tiene de que los pacientes mienten, o por extensión, que sacan partido de su sufrimiento,
es una creencia nefasta y yo creo que es muy perjudicial para los sanitarios pensar eso. Los pacientes sufren y nosotros, nuestra obligación es ayudarles. Y si hay, digamos, segundas intenciones, no nos toca a nosotros enjuiciarlas y creo que tendremos que ser muy, muy cuidadosos en no hacerlo, ¿vale? Y para eso están los inspectores de sanidad, no nosotros, los clínicos. ¿Qué relación existe entre el distrés moral y la información, comunicación interna e institucional deficiente? ¿Instrumenta la comunicación interna deficiente el distrés moral? Sí, bueno, entiendo que, y luego si quieres redondeas tú porque habla de factores institucionales, que unas líneas claras por parte de la institución respecto a lo que se tiene que hacer de manera adecuada es imprescindible, ¿no? para conseguir ese clima ético adecuado, y la institución tiene, como señalaba muy bien Daniel hace unos momentos, tiene que establecer esas líneas que nos permitan, pues sobre todo, es un aspecto formativo, ¿no? El aspecto formativo me parece a mí que es fundamental, ¿no? A título individual, ¿no? Por siguiendo la distribución que hacía Daniel, el hecho de que se nos facilite la formación a los profesionales sanitarios nos puede generar mucha... O sea, disminuir mucha angustia moral, no cabe duda, porque es lo que intentaba también plantear cuando hacía algunos ejemplos concretos, ¿no? El conocer una serie de hechos nos permite descargarnos desde el punto de vista moral, ¿no? Y la institución tiene la obligación de velar por esos argumentos, ¿no? Es cierto que nosotros somos una institución pues privilegiada en ese sentido por la cercanía que existe entre el Comité de Ética, la transparencia y la permeabilidad que hay a la hora de impartir conocimiento y de proteger el hecho de poder plantear, solucionar estas cuestiones éticas, ¿no? Yo creo, de distrés moral, yo creo que la formación y que haya canales de consulta ágiles, pues puede funcionar muy bien en ese sentido. No sé si es la otra parte, no lo entendía bien, ¿no? Sí, yo quisiera completar esto. Ayer se habló de la pandemia y de cómo se tomaron decisiones durante la pandemia. Yo pensaba, digo, en situaciones de emergencia, en situaciones de crisis abrupta y general, la toma de decisiones, se habló, tenía que ser más compartida y más transparente, ¿no? Pero, claro, no da tiempo. No da tiempo porque estamos tomando decisiones en caliente en situaciones de emergencia. Entonces tiene que haber liderazgos muy potentes, muy potentes. Y esos liderazgos, pues a veces existen y otras veces no tanto, ¿no? Lo que está claro es que la toma de decisiones es distinta en momentos de crisis que en momentos del día a día. Entonces, yo cuando estaba en pandemia, yo coordiné todo el equipo asistencial del hospital, que me tocó a mí, y yo decía, cuidado con esto, porque las decisiones que estamos tomando hoy, dentro de 3 años, se van a ver de otra manera. Porque es como aplicar las leyes de guerra en tiempos de paz. No puede ser. Las leyes de guerra son para tiempos de guerra y las leyes de paz son tiempos de paz. Y la legislación cambia y los derechos cambian porque se restringen derechos durante la guerra. En la época del confinamiento se restringieron derechos. La gente no podía salir a la calle. El derecho cambia. Entonces, las decisiones pueden tener un matiz diferencial. La cuestión de cómo comunicar es básico, ¿no? Y la transparencia de la toma de decisiones. Claro, cuando ya estamos en el día a día normal, no de pandemia, sino del día a día, y de repente en un servicio concreto pues faltan enfermeras y entonces el supervisor, jefe de enfermería dice, ahora tú te vas a la segunda planta porque falta gente, porque no ha venido fulanita. Entonces te plantas para allá y de repente te encuentras con 10 enfermos oncológicos que no has visto en tu vida. Tú estás viendo allí niños y no sé qué y de repente te planteas con gente de 75 años oncológico y dices, bueno, pero ¿cómo es posible que alguien tome esta decisión sabiendo que yo no he visto el paciente oncológico jamás, ¿no? Bueno, pues hay que explicar las cosas y tomarlas bien. El cómo transmitir es fundamental y ahí los canales intermedios, los mandos intermedios tienen una tarea, tanto de comunicación de arriba abajo como de comunicación de abajo arriba, porque a veces los de arriba no se enteran. Vaya preparándola porque tiene enjundia eso.
los grupos Balin sería ¿Puedo un venir el año que medio viene? similar. ¿Puedo venir el año que viene? Hombre, si tiene el príncipe de Asturias, yo pienso que se lo podemos. ¿Quiere hacerlo ahora o le doy tiempo? Los grupos Balin sería un medio similar para prevenir y atender el distrés moral en los profesionales. ¿Cómo proponer estos espacios dentro de la institución cuando la restricción que lo provoca viene de la propia institución? No está el provincial, ¿verdad? Pues. Sí, bueno, sí, pregunta interesante. Sí, los grupos Balin, para el que no lo conozca, son unos grupos moderados por un facilitador, que puede ser un trabajador social, psiquiatra, etcétera, en el que se reúnen los profesionales sanitarios para precisamente exponer los problemas morales que son inherentes al ejercicio de su profesión, ¿no? Es muy similar a lo que hemos planteado de los grupos Schwartz, ¿no? de la fundación tras la muerte del abogado que os comentaba. Lo único que los grupos Balin estaban reducidos a profesionales sanitarios, y el grupo Schwartz es más amplio y habla de todo tipo de profesionales, administrativos, etc. O sea, que quizás es una cuestión más restringida. Los grupos Balin estuvieron muy en boga hace unos años y realmente pues pueden conseguir altos niveles de comportamiento ético entre los profesionales, ¿no? La segunda parte de la pregunta es cómo proponer estos espacios dentro de la institución cuando la restricción que lo provoca viene de la institución misma. Bueno, es que la institución no puede. Yo creo que lo que tiene que hacer es fomentar la creación de estos espacios, ya sean grupos Balin, grupos Schwartz, etcétera, ¿no? O sea que realmente la institución, si no lo permite, está desertando de la creación de un clima ético adecuado. Por lo tanto, sería francamente poco ético, ¿no? Nada ejemplar la conducta. Pues la pregunta caliente que le decía el doctor es: para personas indigentes y sin hogar ni familia, ¿es caritativo y ético el provocar su muerte para sacarle de una existencia desgraciada y sin objetivos ni calidad de vida, en caso de una alta médica, para morir en la calle fuera del hospital? Yo voy a contestar porque esta es una pregunta sencillita. A ver, la respuesta es no. ¿Quieres ampliarlo? La vamos a ampliar con el doctor Cambra. No. Espero que no diga. No era mi intención ampliar nada. No, yo creo que esto nos retrotrae al debate, ¿no? De la eutanasia, los cuidados paliativos, iría un poco en esa misma mecánica, ¿no? Una sociedad que no puede dar cobijo a esa persona, pues realmente no puede calificarse de humana, ¿no? Y optar por la no, aquí no estamos hablando de eutanasia, estamos hablando de que se pudiera limitar el tratamiento, ¿no? Pero no tiene ningún sentido. Otra cosa es que tú pienses que tus esfuerzos destinados a mantener con vida a ese paciente van a generar una calidad de vida muy menoscabada, ¿no? Pensar que eso es casi peor que la muerte. En ese caso, pues debemos utilizarla, sobre todo a nivel de cuidados intensivos, toda esa tecnología con mucha cautela, ¿no? Bueno, la experiencia de los sanitarios en general en este sentido es bastante esperanzadora, porque cuantísimas veces una persona en esas condiciones de vida, a veces, como inicia su camino de recuperación personal y social, a veces pasa por el contacto con el mundo sanitario, ¿no? Es decir, los servicios sociales llevan a una persona que encuentran en la calle en condiciones X al hospital, porque al final el hospital es el primer filtro que hay, ¿no? En caso de duda, acuda usted a su médico, dicen los anuncios, ¿no? Bueno, pues ya está, y en el hospital se aborda el problema clínico que sea, pero en el hospital yo trabajo en un hospital privado donde no hay trabajador social, pero os aseguro que trabajamos muchos problemas sociales y perdemos, entre comillas, empleamos mucho tiempo en gestionarlos y involucrar a quien tiene que involucrarse para tratar de abordarlos, ¿no? A veces no se resuelven, pero tratar de abordarlos, sí. Yo creo que es una buena oportunidad para ver nuestro trabajo desde un punto de vista no solamente biológico, sino también psicológico y social. Bien, pues muchas gracias. No ha habido más preguntas que yo sepa. Yo he mirado en el teléfono a ver si había alguna del extranjero y no he visto nada.
Agradecer a los dos ponentes, creo que han sido claros, contundentes, y regalamos unos cuantos minutos a la organización para preparar los grupos que vienen ahora, ¿no?, de presentaciones. Muchas gracias a todos.